El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta Destino México, Migraciones y Movilidades. Con Claudia Masferrer. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades, un espacio de discusión desde el Colegio de México para hablar de México como país de destino. Y hoy es un gusto poder tener con nosotros a la profesora Clara Lida. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos y es buenísimo poder platicar con ella para continuar la discusión sobre México como país de destino desde una perspectiva histórica. ¿Y quién mejor para hablar de la presencia española en nuestro país? Así que bienvenida, Clara. Muchísimas gracias, Claudia. No sé si soy la ideal para el tema, pero ahí haremos la lucha. Gracias por la invitación. No, un gusto. Yo creo que, empecemos un poco. Me atrevería yo a decir, un poco desafiando el título de tu texto, que es Pocos pero visibles, que en realidad son muy visibles. Cuando uno piensa de los extranjeros, sobre los extranjeros en México, definitivamente piensa sobre la presencia española y piensa en distintos momentos a esta presencia de manera diferente, obviamente. Pero empecemos, si te parece, hablando de esta idea muy central de por qué son pocos pero visibles. Bueno, yo creo que todos sabemos que México no fue un país de grandes inmigraciones durante, digamos, los primeros 100 años después de la independencia. Más bien el proceso migratorio fue pequeño, fue extendido a lo largo del tiempo, pero no tiene comparación con los países de grandes migraciones masivas como las que se produjeron en el Cono Sur o en los Estados Unidos. El proceso migratorio mexicano fue muy distinto. Sorprende un poco que el mundo peninsular no esté más presente en el caso de México en términos numéricos. Sorprende hasta cierto punto porque las guerras de independencia, la fractura colonial, la postindependencia, llevó a que la relación con España durante un par de décadas no existiera. Para empezar, España no reconoce la independencia de México hasta ya la segunda mitad de los años de 1830, y la relación previa a ese momento había sido de gran tensión en el virreinato por la lucha también de la independencia y porque hubo un proceso de expulsión de españoles, etcétera, en la década de 1820. De modo que no parecía un país especialmente atractivo para que los españoles vinieran a México de manera profusa. Por otro lado, México era un país con una población propia, con una mano de obra propia, a diferencia, digamos, de Estados Unidos o la Argentina, que eran países con muy poca población original, con necesidad de mano de obra de alguna manera, con necesidad de repoblar espacios muy vacíos. México fue recuperando poco a poco su población después de la época colonial y fue creciendo esta población hasta llegar a más o menos un número muy considerable de mexicanos para 1910. De modo que no se precisaba una mano de obra como sí se había precisado en ciertos países del Cono Sur. Lo que sí quedó en México, a diferencia de otros países, fueron élites novohispanas que de origen español, pero criollas, nacidas en el territorio mexicano a lo largo de generaciones, que mantenían contacto con las poblaciones peninsulares de origen. Esta población criolla, que estaba muy inmersa en el mundo de los negocios, de las manufacturas, las artesanías, recurrieron sobre todo a traer mano de obra más especializada que la nativa para que trabajara con ella en esas empresas. También está el mundo de las finanzas. De modo que vemos
que hay una relación en cadena para atraer a los inmigrantes españoles, pero cadena, pero pequeña. Entonces, esa es una diferencia del modo de inmigrar a México que tienen los españoles respecto a otros lugares del mundo americano. Clara, me encanta que mencionas, claro, esta sociedad criolla que tiene negocios, que tiene comercio, pues hasta cierto punto va a preferir que lleguen paisanos suyos, con nacionales españoles a trabajar, pero tú nos dices en el texto que en realidad, claro, muy rápidamente tienen una movilidad ascendente, porque en realidad venían de contextos rurales, poco urbanizados. No estamos pensando necesariamente en esa élite en España, sino que llegaban a trabajar, aún si en México no se necesitaba una mano de obra como en otros contextos, o poblar ciertos territorios, ¿no? Pero me encanta esa idea, y antes de entrar en esa idea, me encanta pensar también en, digamos, el virreinato por definición implica la llegada del virrey y de toda una sociedad privilegiada que va a ocupar espacios de privilegio, evidentemente políticos, en la Nueva España, ¿no? Y que entonces esa es una migración que por definición también va a tener quizás una movilidad ascendente, en el que, digamos, su posición en España iba a ser otra. Entonces podemos pensar que desde el inicio de la presencia española en México, obviamente, ¿no? Tienen estos privilegios, pero obviamente se van creando distintas élites también a lo largo del tiempo, ¿no? Pero a su llegada no todos necesariamente pertenecían a la élite española, ¿es verdad? No. En México sí se produce un fuerte ascenso social en los inmigrantes españoles que llegan al país, y particularmente a partir de cierto momento en que el desarrollo, bueno, sobre todo ya con el porfiriato, a partir de la década de 1870 y 80, vemos que México empieza a desarrollarse económicamente en distintas áreas de la economía. Las finanzas, por un lado, parte del comercio, por otro lado, del comercio interior y del comercio exterior, parte del mundo de la producción manual incipientemente fabril, está en muchos sentidos controlada por los españoles que ya permanecían en México desde la independencia en adelante. Ahí hay un problema, y México, como yo decía antes, estaba poblado, estaba poblándose rápidamente. ¿Por qué no se recurre a mano de obra mexicana? ¿Por qué no se recurre a empleados mexicanos? ¿Por qué no se recurre justamente a esas poblaciones nativas? Ahí ya entramos en algo más cualitativo, más complejo, que es el problema que tiene que ver con etnicidades en conflicto o en encuentro o en desencuentro. Y ese es un tema que está presente en todas las migraciones, pero que en el caso de México no se puede ignorar, porque también está un desencuentro entre los que sí prefieren inmigración europea, hispánica en concreto, o están en contra de que vengan extranjeros. Ahí hay xenofobias, hay hispanofobias, hay xenofilias e hispanofilias, y todo eso genera una especie de sustrato con el cual hay que pensar y adentrarse para entender esa emigración. Porque a diferencia de otros lugares, repito, de América del Sur, por ejemplo, en la Argentina, donde la gran inmigración española, que es enorme, pasa del 1 millón y pico de personas a lo largo de 30 años, se inserta como mano de obra en los niveles bajos de la pirámide social. En el caso de México, estos españoles se insertan en los niveles medios de la pirámide social y van ascendiendo de acuerdo a sus capacidades, a sus contactos, a sus redes, hasta alcanzar algunos niveles muy destacados en la sociedad y en la economía mexicana. Clara, pero entonces, digamos, aún así México no era un país atractivo. Aún así, es de resaltarse eso. En efecto,
no era un país atractivo, sobre todo en comparación con países sudamericanos que estaban en plena expansión económica. Era un país atractivo, pero sin gran necesidad de mano de obra básica. Ese es el problema, que no se puede comparar. Traer mano de obra que llene huecos a niveles básicos de la pirámide social, que venga a hacer trabajos mínimos y no cualificados, frente a quienes esos trabajos en México lo hacía la población indígena y mestiza. Eso está clarísimo. No hay que traer extranjeros para que limpien y barran, pero sí hay que traerlos porque como patrón les tengo más confianza. Son mis parientes en España, hay parentescos, hay redes, pero tampoco hay una necesidad muy grande de mano de obra, porque esa la cumple el nativo, ni hay una expansión económica que sea tan vigorosa que uno diga, wow, se ha transformado la economía mexicana y por lo tanto ha crecido en todos los niveles la industria, el comercio, la agricultura de exportación especializada, etcétera, etcétera. No, hay un crecimiento muy paulatino también de la economía, no resulta tampoco atractivo. Para el emigrante que busca hacer la América, que busca salir de situaciones muy limitadas en su país de origen, venir a México no resulta lo más atractivo en términos de un imaginario migratorio. Vamos a poner así un paréntesis grande, pero resaltando que lo que mencionabas de las etnicidades en desencuentro, encuentro y conflicto, porque creo que tenemos que regresar a eso. Y en realidad ha salido ya en otros episodios del podcast y va a seguir saliendo, porque no podemos dejar de pensar la diversidad que trae consigo la migración, el exilio, las diásporas. Entonces, pasemos al exilio. Pasemos un poco, avancemos en la historia y ahorita vamos a regresar al México independiente, pero me gustaría hablar del exilio para tratar de vincular estos dos momentos importantes de presencia, de llegada de españoles en México. Hay que hacer un corte importante, o más de uno, pero a grosso modo, hacer un corte importante entre ese periodo que va de 1830 a 1930 con la gran crisis mundial, que es el periodo en que se está produciendo esta inmigración a cuentagotas, pero continua, que se hace por medio de contactos y redes familiares, vecinales, etcétera. Eso es una cosa. Pero hay que recordar que ese proceso sí se interrumpe con la crisis del 30, pero también se interrumpe en España por la Guerra Civil Española que inicia en 1936. Ese momento de conflicto interno tan desgarrador para la península cambia en todo sentido el patrón migratorio, porque ahí ya se han transformado los procesos migratorios en todo el continente. El sur de América, que era tan atractiva para la migración masiva, a partir de los años 30 se va moviendo hacia gobiernos conservadores, cuando no de derecha, y cuando no simpatizantes con procesos de derecha en Europa, como el fascismo, el nazismo, y que van a apoyar también en España la insurrección franquista contra una república considerada liberal y progresista. El caso de México va a la inversa. Después de la Revolución Mexicana y en el proceso postrevolucionario, México, a partir de 1934, tiene un gobierno progresista. Un gobierno progresista que sí apoya a esa república y no apoya la insurrección franquista. De modo que ahí interviene un factor político muy decisivo de un lado y de otro. Y ese factor político no se puede pasar por alto porque implica la intervención del Estado mexicano en favorecer un éxodo de republicanos a México al finalizar la Guerra Civil en 1939, sobre todo. Y ese favorecer a un sector político al mismo tiempo significa trabajar con organizaciones republicanas en el exilio
en un proceso dirigido y controlado. No es una inmigración libre en el sentido que habíamos visto a lo largo del primer siglo de independencia hasta 1936, por un siglo largo, pero sí es una inmigración dirigida por organizaciones y por estados, por el Estado mexicano y las organizaciones del exilio, y es una inmigración selectiva. Selectiva en el sentido de buscar también que llegue a México cierto tipo de perfil de los asilados políticos, una capacitación en áreas que México necesite para su propio desarrollo. De modo que tenemos una población republicana exiliada que representa sobre todo los sectores secundarios y terciarios de la economía más especializados. Es cierto que llega en un momento dado, digamos en una década, llegan cerca de 20,000 españoles mayores de 15 años, que son los registros que tenemos. Hay niños, pero llegan primero, además, como familias, muchos de ellos, no como hombres solos, que había sido la característica de la inmigración previa, y llegan ya con una capacitación técnica, profesional, intelectual, científica y artística, en fin, distribuido por sectores, y educativa mucho más alta que lo que había sido nunca la emigración a México. Y muy distinto de lo que pasa en América Latina, donde no hay una recepción favorable a los republicanos españoles. Es decir, hay coyunturas muy particulares, políticas, internacionales, que determinan el cómo y el qué, y el quiénes. Explícanos un poco más lo favorable y selectivo, porque digamos, el Colegio de México se formó, se creó gracias a este exilio, y muchas veces en el discurso de México como país acogedor, que le abre las puertas, se habla de este exilio español y de la acogida que se le dio, ¿no? Pero sabemos también que fue selectivo. Sabemos que algunos españoles quedaron fuera de estas grandes aperturas de puertas, ¿no? Antes y después y durante. Y hay imágenes muy icónicas como los niños de Morelia, digamos, hay imágenes de apertura, de gran acogida. Pero, ¿tú qué piensas de esta selectividad? Sobre todo pensando en eso, ¿no? Todo tiene sus luces y sus sombras. Estamos generalizando un poco, obviamente, o bastante en estos breves minutos. Desde luego hay jerarquías dentro del exilio, jerarquías en términos no solamente de orígenes sociales, de capacitación, de educación, cultura, etcétera, sino numéricamente hablando. Se habla mucho del exilio intelectual, pero es muy minoritario. En cambio, el exilio mayoritario es de trabajadores técnicos especializados en los servicios, en áreas que se habían desarrollado mucho en España desde la Primera Guerra Mundial en adelante. El transporte, la electricidad, la minería de punta, la metalurgia, etcétera. Ahí vemos a la especialización técnica de los españoles en áreas importantes para México, para la producción y la modernización industrial y económica mexicana. No vienen a insertarse en la banca o no son empleados de comercio como eran antes en el Porfiriato o la prerrevolución. Ahora son gente especializada, pero son técnicos, son trabajadores, la mayoría de ellos. El mundo de los profesionales, de los profesionistas, como se dice aquí, el mundo de los intelectuales, artistas, científicos y de maestros, porque también ese es un contingente que hay que tener en cuenta, es numéricamente más pequeño. Estamos hablando tal vez y con mucha generosidad, que el 10% del exilio español pertenece a esos sectores muy profesionales, universitarios, académicos, especializados. Pero, claro, también se capitaliza eso. México está desarrollando, y en el cardenismo en particular, instituciones nuevas de investigación,
de nivel universitario, de nivel científico. Se ha creado la Escuela Nacional de Antropología, se ha creado el Instituto Nacional de Bellas Artes, se ha creado la Escuela de Artes, que la ex Academia de San Pablo se ha transformado, está el Conservatorio Nacional, se ha creado el Politécnico. Es decir, la universidad está en proceso, la Universidad Nacional y las de provincia están en proceso de desarrollo. Se necesita gente capacitada también, porque no hay suficiente un desarrollo tan amplio, suficiente mexicano. Y la gente que llega viene muy preparada en estos ámbitos, porque además se ha formado a su vez en otros lugares de Europa, son algunos científicos de punta, algunos conocedores. Es decir, hay una preocupación porque se inserten positivamente en el desarrollo más especializado de México. Y eso es algo que no se da con esa sistematización y con esos números en ningún otro lugar de América Latina. Se da en Europa. Francia recibe, pero Francia no recibe para que se inserten en las cúspides, sino para que se inserten en los niveles de trabajo, más bien de la base de la pirámide social. De modo que hay una transformación muy importante en la relación con una población española antes de 1930 y después de 1936. Realmente estamos hablando de dos Españas. No es metáfora, es también una realidad de las poblaciones que llegan, de dos Españas en términos de cualificación, de oficio, de competencia, etcétera, y en términos de que unos han llegado por iniciativas individuales y otros han llegado porque el Estado ha contribuido a que esa emigración se produzca, otorgando condiciones particulares beneficiosas como asilo político, como visas, etcétera. Es decir, no es ya una inmigración libre. Y ahí termina, porque México, a partir de 1939 hasta 1977, ya no reconoce al gobierno franquista y por lo tanto no es que rompa relaciones, sencillamente no las mantiene. Y al no reconocer al gobierno de España, y por lo tanto ya no hay una inmigración económica importante como la había habido previamente. Ya para emigrar a México se necesitan llenar cuotas, dejar fianzas, en fin, hay una serie de restricciones que ya hace que durante 30 y tantos años México deje de recibir una población libre migrante. Claro, que se retoma ya después con la crisis de 2008. La reanudación de la democracia en España, la reanudación de relaciones y todos los procesos posteriores, que ya dan una visión muy diferente. Ahí ya no me quiero meter en eso porque no es mi campo, pero evidentemente quienes se vuelven a retomar procesos migratorios después de 1980 tienen perfiles también muy diferenciados. Y México también tiene un perfil muy diferenciado interno que no necesita cierto tipo de migrantes o necesita cierto otro tipo de migratorio, ¿no? Sí, sí, sí. No, México va a ser otro después de los años 70, definitivamente. Ahora, en este espacio estamos interesados en entender a México como país de destino y pensar cómo puede ser México un país, un lugar más acogedor, más incluyente. Y por eso es tan importante eso que mencionabas, de esta idea de la etnicización de las relaciones y de la migración. Ahora, México en general ha sido un país acogedor, incluyente para la población de origen español, en realidad. Hay ahí, como tú decías, xenofobia y xenofilia, pero uno podría pensar que en general, digamos, la población se ha podido integrar. Pensemos simplemente en el mestizaje. Podría uno pensar que es un resultado de esta integración. Se puede discutir, ¿no? También estoy provocando un poco, pero pensando en este balance, y un poco también para empezar a cerrar estas reflexiones finales,
¿Qué significa esta gran pregunta de este espacio para el contexto México-España? Como extranjera me pones un poco contra la pared. Tengo también una sensibilidad de cómo México puede ser un país de acogida, desde luego. Pero prefiero quedarme mejor al nivel histórico y pensar la transformación que se da también ideológicamente con la Revolución Mexicana. El nacionalismo mexicano incide mucho en la visión de cómo se va a ver al extranjero. Y eso va a crear, digamos, debates, conflictos, dificultades, facilidades a veces, pero no siempre. Pensemos, por ejemplo, que para 1930 ya hay una ley de migración muy clara, donde los extranjeros no pueden ejercer cualquier oficio ni tener una integración plena, sino después de cumplir con muchísimos requisitos. La Ley Federal del Trabajo también pone trabas a cierto tipo de ingreso en el mundo laboral para los extranjeros. Es decir, es un país de acogida, pero como dicen en México, con asegúnes. Es decir, sí, pero, ojo, no es un país abierto, de acogida abierta. Es un país de acogida determinada, precisadas y con limitaciones. También es un país con una ideología nueva después de la revolución. El nacionalismo mexicano y ese neoindigenismo mexicano que surge en la revolución también marca actitudes hacia los extranjeros, étnicas, insisto, étnicas, pero también históricas. Después de todo, en materia de extranjería, los hay mejores y peores, los hay más queribles y menos queribles, porque ha habido contactos, ha habido guerras, ha habido luchas de independencia, ha habido expulsiones, ha habido crisis y ha habido territorios en disputa, etcétera. De modo que el extranjero, todo depende de quién y cómo y cuándo. Lo que quiero decir es que no me parece que se pueda generalizar de esa manera, diciendo México país de acogida, sí, pero de qué manera y en qué momentos. No es lineal, no es todo lineal, ni es todo luminoso tampoco. Hay sombras en esas acogidas. No, y en realidad en este espacio hablamos de los asegúnes, porque nos interesa entender esos asegúnes, obviamente. Entonces no nos vamos a perder de la reflexión personal de lo que ve un extranjero. Te quiero decir, quiero volver un poco al hecho de la capitalización del know-how extranjero, a la parte ya de la guerra civil y del exilio republicano. Porque ese exilio, sí es cierto que no todos los exiliados entran dentro de la categoría del exiliado exitoso que también se ha querido mostrar. Yo no digo eso, no todos se han integrado plenamente, no todos han encontrado en México un lugar de acogida fácil, pero lo que sí te puedo decir es que México hace con el exilio algo también muy excepcional. Crea escuelas para los hijos de los refugiados porque llega un gran contingente de maestros. De modo que el exilio también es un poco endogámico en su inserción en México. Se mantienen comunidades que tienen sus escuelas, sus maestros, sus privilegios laborales, sus instituciones de acogida. Hay algo que no es necesariamente un intercambio pleno y una integración tan plena y tan rápida. Yo diría que eso también hay que tenerlo en cuenta y hablar siempre, digo yo, de luces y sombras. Me encanta que hablemos de la endogamia porque es verdad. Y de muchos extranjeros, no solo de los españoles, de muchas comunidades extranjeras. Y fue muy endogámico México siempre en eso. Hubo muy poca mezcla. Los mismos inmigrantes del siglo XIX y comienzos del XX también mantuvieron una endogamia muy clara. Endogamia que puede haber sido no directa con españolas, pero sí con hijas de españoles.
en ese exilio de hombres solos, busca mujeres y en general las mujeres que encuentra son del mismo origen étnico. Hay endogamia, yo creo que hay una endogamia que no se ha estudiado lo suficiente en las migraciones extranjeras a México. Y hay endogamia también de, digamos, de orígenes, de regiones en España, ¿no? O sea, están, digamos, los catalanes, están los vascos, están, los gallegos, ¿no? Incluso pensemos en México y en otros países que hay el Club Gallego o el Centro Gallego. O sea, hay también ahí, digamos, relaciones étnicas muy importantes, interesantes y lingüísticas. Hay endogamias subrogadas, es decir, niveles de endogamia, pero no hay que olvidarlas, porque también hablar de México, país de recepción amplia, implica si el recibido quiere insertarse, porque va en dos direcciones todo esto. Y si nos olvidamos a veces de la dirección del que llega a un país desconocido y busca entonces a su gente en la cual sentirse más cómodo y en la cual y círculos de los cuales prefiere no salir. Y no sale. Y a veces no sale en más de una generación. Sí. No, sí, a mí me encanta la imagen en realidad de integración como un camino de dos vías, ¿no? Donde se encuentran en este medio. Así es. Y de dos vías complicadas, sí. Exacto, complicadas. Y en realidad, a ver, hay heterogeneidad de perfiles, importa el contexto de llegada. En general, en realidad, la presencia española se concentra en las grandes ciudades en México, ¿no? Es muy urbano, pero si llegaran a comunidades rurales estaríamos hablando de otras discusiones, ¿no? Y otros grupos también, pensemos, no sé, en la inmigración de menonitas, obviamente vamos a pensar en otras relaciones también ahí definidas por el lugar. También hubo un proceso, digamos, más dirigido de colonización española a México, durante el Porfiriato sobre todo. Pero esa colonización era muy pequeña, muy pequeña. México no necesitaba realmente importar mano de obra agraria, la tenía. En todo caso, necesitaba capataces en las haciendas de españoles que fueran de confianza, etcétera. De modo que sí, era una colonización agrícola de que nunca pasó de 2,000 o 3,000 sujetos, que se insertó también en un rango medio de control de las poblaciones trabajadoras locales. Entonces, es bastante dispar, bastante complejo. Cuando hacemos unas ciertas generalizaciones sobre lo acogedor o lo no acogedor de un país, hay que tener también esa mirada más, yo la llamo de caleidoscopio, de buscar, de ver distintas imágenes que son las que van conformando la complejidad sobre el tema, ¿verdad? Vamos a terminar con esa imagen del caleidoscopio porque en realidad, claro, si uno ve la historia, es también estar tratando de enfocar con información diferentes fuentes, que parecen un poco difusas, ¿no? Y que van en realidad poco a poco creando este rompecabezas. Así que, Clara, muchísimas gracias. Me encanta que podamos hablar de la presencia de España, de españoles en México, y en realidad, para todos los que estén interesados en entender más de la relación México-España, pues los invito al espacio que tú coordinas de la Cátedra México-España, el Seminario Permanente México-España, porque creo que necesitamos entender la presencia de España en México si queremos entender no solamente México como destino de población migrante o en movilidad, sino en general, pues, lo que somos en el país, como sociedad. Gracias a ti, Claudia, y a todos por esta invitación. Bueno, los espero a todos y todas en un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.